¿alguna vez te has preguntado cómo funciona el sistema político español? Puede parecer bastante complejo desde fuera y seguro que en algún momento lo llegaste a dar en el colegio. Pero siempre llegaste a tener dudas acerca de cómo era este sistema debido a que incluso los profesores no llegaban a darte las respuestas claras y concisas que pedías desde un primer momento. Es por ello que hoy vamos a ver cómo funciona el sistema político español. Españoles, Franco ha muerto. Después de casi 4 décadas de dictadura, la muerte de Franco en 1975 abrió una nueva etapa en la historia de España, dándose así lugar a la transición, el cual fue el paso de un estado dictatorial a un paso de un estado democrático, en el cual destacaron varios políticos clave como Adolfo Suárez, Felipe González, Manuel Fraga o Santiago Carrillo, entre muchos otros, los cuales tenían como objetivo establecer un sistema político y democrático que fuese igual para todos los españoles y que respetase todas sus libertades y derechos. Ya en 1978 se redactó y aprobó la Constitución española, la cual sigue vigente hasta nuestros días y que establece el marco de convivencia democrático y los principios fundamentales del sistema español, acabando así con el régimen franquista, tal y como lo podemos ver en la disposición derogatoria de la Constitución española, viene casi al final de la Constitución, en donde el propio régimen franquista se autodisolvió para convertirse en un sistema democrático. Ahora que ya sabemos el cómo se implantó el sistema democrático en este país, volvamos al presente y empecemos a desmantelarlo. El Parlamento español se llama las Cortes Generales y está dividido en dos partes, el Congreso de los Diputados y el Senado. El Congreso de los Diputados es la Cámara Baja y el Senado es la Cámara Alta. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entre ellos? La diferencia es que el Senado es la Cámara Alta debido a su origen histórico y a su vinculación con las élites aristocráticas, mientras que el Congreso de los Diputados es la Cámara Baja debido a tener menos años de existencia. Ya lo sé, una chorrada. Los miembros del Congreso de los Diputados se les llaman diputados y estos ocupan 350 sillones entre todos los partidos políticos representados en este, los cuales varían en tamaño dependiendo del apoyo que obtienen en las elecciones generales a través de los ciudadanos, las cuales se hacen cada 4 años. El Senado, por otro lado, representa a las comunidades autónomas y sus miembros, los senadores, son elegidos tanto por sufragio universal como por designación de los parlamentos regionales. Y la función que tienen estos es representar los intereses que cada región tiene en X tema en concreto y también revisar las leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados. Por último, el Gobierno es el órgano ejecutivo del Estado y está encabezado por el presidente del Gobierno, el cual es elegido por el Congreso de los Diputados. El presidente es el que nombra a los ministros, formando así Gobierno y dándoles diferentes departamentos gubernamentales. Pero ¿esto qué quiere decir? ¿Que el gobierno es el que controla todo como si fuese 1984 o algo por el estilo? No, obviamente no. Para que no haya un abuso de poder por parte del gobierno, existe una separación de poderes. Muy probablemente hayas dado la básica en el colegio, el cual es la legislativa, la ejecutiva y la judicial. La legislativa legisla, la ejecutiva controla y la judicial juzga. Sin embargo, eso de que sea blanco o negro, pues la verdad no queda muy bien, y es por ello que también hay grises. Es por ello por lo que vamos a añadir otros 4 tipos de división de poderes que existen. Los 3 anteriores que hemos mencionado junto a el poder electoral, que es el poder que tenemos los ciudadanos, que ejercemos a la hora de votar, el poder moderador, el cual es el que tiene el rey al tener la función de establecer un equilibrio en el sistema español. Luego está el poder corregidor, que es el poder que tiene el poder judicial, y el poder constituyente, el cual es un poder que lo que hace es definir el ordenamiento jurídico, que esto es igual que decir que el poder constituyente es el Tribunal Constitucional. Además, la separación de poderes básica se entrelaza entre sí, dándonos ciertos organismos que están a caballo de ciertas divisiones de poder, como son el gobierno, que está entre el poder parlamentario y el poder ejecutivo, el Consejo General del Poder Judicial, el cual es un órgano administrativo para el Poder Judicial y que está a caballo entre el Poder Judicial y el Poder Parlamentario, y el Ministerio Fiscal, que es un órgano independiente que se encarga de la acción penal en representación del Estado, estando así a caballo del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ahora que ya entendemos la división de poderes, antes de ponernos a representar el sistema español,
vamos a entender lo que es la definición de la jerarquía normativa. La jerarquía normativa se refiere a la estructura del ordenamiento jurídico, en el cual las normas generales se diferencian unas de otras dependiendo de la autoridad y validez que éstas tengan, haciendo así que ciertas normas se subordinen a otras dependiendo de ciertos factores, en donde prevalece la superior por encima de la inferior. Visto de forma general, la jerarquía normativa se divide en 3 peldaños: reglamentos, leyes y constitución. Los reglamentos son aquellos que se encargan de desarrollar, complementar o especificar ciertas leyes que han salido. Las leyes son aquellas que establecen derechos, obligaciones, prohibiciones a los ciudadanos, y la Constitución es la norma jurídica suprema, en la cual se establecen las bases y los principios y los derechos de todos los ciudadanos del país, además de la organización de las instituciones y las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno, por no hablar ya del funcionamiento del Estado. Para que no sea un caos, los reglamentos tienen que estar acordes con las leyes, dándose así el principio de legalidad. Y las leyes, para que no sea un caos también, tienen que estar acordes con la Constitución, dándose el principio de constitucionalidad. Ahora, ¿quién se carga de cada principio? El principio de legalidad se encarga el Poder Judicial, mientras que el principio de constitucionalidad se encarga el propio Tribunal Constitucional. Ahora que ya sabemos todo lo necesario, podemos desmantelar el sistema jurídico español. De los 4 nuevos poderes que hemos dicho anteriormente, vamos a dejar 2, que son el poder moderador, que es el rey, que lo vamos a dejar por separado, y el poder electoral, que lo vamos a poner aquí abajo. Cuando nosotros votamos, que estamos creando el Congreso y el Senado, es decir, las Cortes Generales, y es en el Congreso que, según el reparto de votos que haya habido, se escoge al presidente del gobierno, el cual forma su propio gobierno escogiendo a sus ministros, los cuales son elegidos y únicamente eliminados de su puesto si lo dice el presidente del gobierno o por flagrante delito. Es desde las Cortes Generales y el gobierno donde sale el resto del sistema político español, debido a que estos, según distintas maneras que veremos en futuros vídeos, escogen a los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, que este último a su vez influye en lo que ocurre en el Tribunal Supremo, y que, como hemos visto, según la jerarquía normativa, se diferencia de 2 formas. El Poder Judicial se encarga del principio de legalidad, mientras que el Tribunal Constitucional se encarga del principio de constitucionalidad. Y esto ha sido todo por hoy. Para más información acerca de este tema, os dejaré algunos PDFs en la descripción para que podáis leerlos y añadir toda la información que creáis necesaria, además de algunos vídeos para ver si podéis tragar un poco mejor este contenido si no os ha llegado demasiado claro en este vídeo. Un saludo y nos vemos.